hay demandas de orden legal, de orden institucional, por otro lado, hay demandas de orden de reconocimiento más allá de la ley, es decir, en el sentido del amor, en el sentido del reconocimiento. En noviembre de 1920, los berlineses Abraham Elmas y de los ojos de Freud leen el manuscrito sobre psicología de masa y en marzo del 21 Freud da los últimos retoques. Las dos líneas que plantea este análisis, vamos a entrar un poquito ya, de este escrito, las dos líneas que plantea este análisis tan cercano a la masa instituida del psicoanálisis, abren perspectivas inéditas. El análisis del goce y el análisis de la representación, de la dimensión figurativa e imaginaria del lenguaje. Esta última, lo que sería el análisis de qué es lo que sucede con las imágenes en los sujetos, incluida la imagen propia, la economía de esas imágenes en los sujetos, es lo que le interesa a Freud cuando habla del yo. Cuando habla de esa tópica de yo, ello, super yo, le interesa esa vertiente, la vertiente de cómo se articula lo imaginario. Digo, esta vertiente supone un cierto desplazamiento del instinto sexual. Ni la sed ni el hambre pueden saciarse con ilusiones. La ilusión como fuente de satisfacción solo puede provenir de un instinto que sea más lábil que la necesidad biológica de saciar la sed o colmar el apetito. Digamos para que el lenguaje pueda entrar a jugar, tiene que ser sobre la base no de una necesidad irreemplazable, insustituible, como es el comer, sino sobre una necesidad lábil, que pueda ser sustituida, en la que pueda haber desplazamientos. Lacan pone un ejemplo provocador. Dice, en uno de los textos muy interesantes, por cierto, que se llama, no el nombre del Padre, sino los nombres del Padre, dice, no nos sorprende que un hombre pueda eyacular mirando una pantufla, una zapatilla, ni tampoco que la utilice para conducir al cónyuge a mejores sentimientos. Está ironizando. Pero seguramente nadie pensará que una pantufla pueda servir para calmar el hambre incluso extremo de un individuo. Dicho de otra manera, el objeto sexual no viene tan de naturaleza como la comida para el hambre, el alimento para el hambre o el líquido, el agua para la sed, etc. Por eso puede haber esos desplazamientos, sustituir el supuesto objeto sexual, natural, entre comillas, por otro. De hecho, el goce o la enfermedad producidos en ese terreno de la figuración, de la representación, tienen un límite. Los desplazamientos de la libido, catequizando su objeto, cargando su objeto, pueden ser tan variopintos como la cultura ofrezca y la satisfacción pulsional demande. Ahora bien, si es cierto que no todo es satisfacción diferida por la imagen, sí podemos afirmar con Freud que solo el instinto sexual puede rotar por la metáfora del lenguaje o por su metonimia, sustituyendo aquí o allá los puntos del supuesto goce original, un goce que míticamente Freud localiza como absoluto en el padre de la horda primitiva, donde se supone que se habrían colmado todos los deseos sexuales. En el caso señalado por Lacan, la perversión realiza una subversión del orden del intercambio sexual, de la ley no escrita que rige el intercambio, sin que ello suponga deuda simbólica ni deber de restitución o culpa alguna. Esto es interesante también subrayarlo. La deuda simbólica, Freud la sitúa en la línea de la herencia edípica, es decir, de la ley, para entenderla, de lo que nosotros debemos a la sociedad y por eso hacemos lo que hacemos para con ella. Mientras que la culpa no la sitúa en ese orden del compromiso con la propia palabra que sintoniza con la sociedad, sino que la sitúa como un efecto imaginario de la ruptura de un daño en esa masa.
explicaré después qué quiero decir eso, para no desviarme. Bien, sencillamente se limita a cumplir, la perversión, sencillamente se limita a cumplir al pie de la letra con la ley, de tal modo que la subvierte, como el juez que al hilo de su sentencia, por ejemplo, alcanza una satisfacción sádica. No quiere decir que los jueces sean sádicos, cuidado, lo que quiero decir es que esa estructura no la coge como simbólica, sino como un imaginario para realizar la pulsión. ¿Me explico? Es decir, esa estructura que es un juicio, ¿no?, la aprovecha no para hacer justicia, no para, se supone, establecer un orden simbólico tras la quiebra de ese orden, el delito, etc., sino que lo usa como un medio para su satisfacción pulsional, no narcisista, pulsional, sexual, vamos. Eso es un dispositivo, digamos, la perversión se usa lo simbólico como imaginario para satisfacerse, en el límite. Es un goce de la pulsión no bridado por la represión, por el encriptamiento simbólico, por el síntoma, tampoco por los límites de una ley del intercambio que vehicule el deseo. Tan solo encuentra el límite de la ficción que representa en la escena que debe cumplir una condición, la escena en la perversión. La condición única es que no puede emerger un real peligroso. La perversión huye de la herida real, del corte que muestra la castración, del corte con toda representación, huye del corte que presentificaría la falta, huye de la ausencia de imagen. Podríamos decir que el goce ahí queda, eso habría que aclararlo, pero bueno, es cuestión porque no es aquí el caso. Podríamos decir que el goce ahí queda bridado por esa puesta en escena de la pulsión. Pero esto será un tema tardío cuando Freud escriba sobre el fetichismo a finales de esta década. De momento se trata de afirmar que ese desplazamiento del instinto sexual solo es posible en virtud de la Vorstellung, de la representación, de la capacidad del lenguaje de crear una escena, una figuración que permita deslizar el deseo, en cuyo vértice se halla la falta, producida por un objeto perdido, mirada, pecho, primeras sustancias pulsadas, el excremento, etc. No hablaré hoy de esto, pues no introduce elementos muy complejos, pero sí quiero apuntar que este camino nos conduciría al análisis de la identidad en tanto recorrido de una repetición soportada en el goce que nos caracteriza y que igualmente podría ser objeto de otra explicación acerca de cómo se relaciona el sujeto con ese objeto de la pulsión parcial mediante un constructo imaginario al que Lacan denominó fantasma, es decir, de cómo se relaciona el sujeto, no el yo, el sujeto con la pulsión. Hay ahí toda una tramoya imaginaria. Así pues, dos líneas en este escrito. La que lleva al análisis de la pérdida de objetos, del goce y de su relación con el sujeto, con el fantasma, y la otra, la que introduce lo que esta tarde estoy desplegando. Una línea que muestra instrumentos ópticos, artefactos de lenguaje, mediante los cuales verán, eso espero, algunos efectos en las relaciones humanas de masa, sea esta masa de uno, el yo, que nunca es uno, de los dos, el amor, que nunca son dos, o sea, la masa multitudinaria. Freud pensó toda esta construcción imaginaria desde el mito de Edipo, es decir, la economía de la imagen inserta en el Edipo. Es un artefacto, simplemente, hay que tomarlo como un aparato casi óptico, ¿no? La salida de esta compleja relación, en la que en distintos tiempos se produce la falta, es decir, la pérdida de objeto, para hacer emerger el deseo, tiene dos salidas. Primera, la constitución de lo que él llama superyo, como herencia, como ley del padre, autoridad interna, llama él,
que regiría la emergencia del deseo y preservaría sus límites. Se trata de esa palabra que se instituye y que sintoniza con las relaciones sociales de parentesco. No procede de fuera, sino que está en uno. Y por otra parte, de manera regresiva, esta es la otra salida, la construcción de una relación imaginaria en torno al ideal y en juego con una serie de identificaciones que pivotan sobre una, esto es lo más interesante del escrito para entender todo esto, lo que Freud llama una autoridad externa. Es decir, la palabra está fuera, no dentro. Lo que ordena el campo no está dentro, sino fuera. Este juego imaginario, dice Freud, remeda a la ley. El amor suple a la ley. Pero aquí es una autoridad exterior la que regula el deseo. El orden que rige no es interno, no se desprende de una deuda simbólica que comprometa al sujeto con su propia palabra. La palabra rectora procede aquí de un otro, sobrevalorado, pero localizado en lo imaginario. Un padre presente o ausente, pero por ello aún más presente en la insignia imaginaria. Hace un par de días murió el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con quien Europa mercadea, pero a quien también estigmatiza. No hacen así los diplomáticos europeos con el Vaticano. Pero esta otra cosa, es decir, que es la misma estructura de masa, la misma. Vimos a Chávez muerto, al uno, casi divinizado, que de cuerpo presente arrancaba a sus seguidores el grito de Chávez vive, la lucha sigue. Gente llana de buen corazón, sin duda, pero individuos sintónicos, cuya esperanza interalimentada entre ellos dependía de ese punto de imagen condensada y canalizadora de todo discurso que está fuera. Esa autoridad exterior. El ideal es imagen inflacionada por el narcisismo de cada uno de los miembros de esa masa. Pero también soporte de todo anhelo. Freud distingue en el uso de la Begehr, anhelo, que solo es expreso, solo es lo que se... y Wunsch, deseo, que sí que puede ser enigmático. Esa gente lo que pide al ideal siempre es algo concreto, una demanda expresable. Para ausentarse el ideal sin producir pánico, debe haber un mediador. Un mediador que custodie y difunda su palabra, de modo que la masa no se disuelva. Sostener el deseo del Padre es sostener la textura de esa masa, pero también su contención, su remedio de ley, su autoridad exterior. El compromiso entre los miembros de la comunidad con el ideal pone límites a esa masa, impone los requisitos para la pertenencia a la masa y establece los recorridos del deseo permitido a esa masa. Me da igual la masa que sea, el partido que sea me da igual. El juego de miradas, de reconocimiento entre los iguales, desde la aceptación y el amor o la fascinación, mantiene el objeto imaginario roturado, patria, partido, familia, pareja, y si me apuran yo. Pero yo, en tanto alienado, que siempre lo está, pues ser el rey que no gobierna, decía Freud, ¿no? Aquí no hay individuo, no hay sujeto. Hay juego indiscernible de un deseo que circula en ping-pong entre semejantes, en la identificación a un rasgo, juego cuyo punto de partida no encuentra su lugar original. No se sabe dónde empezó la demanda, pues circula sin que nadie se haga cargo, sin que nadie la soporte. Nadie salvo el líder, quien encuentra ahí su poder. Esta es la clave del poder ejercido desde esa autoridad exterior, me da igual que sea el papá con respecto al niño, que el padre imaginario con respecto a la masa. Convertir el deseo en demanda discreta, concreta, y sostener la palabra y el semblante que la colmaría, ese es su poder.
El liderazgo hace masa a partir del ideal, no tanto por la identificación al ideal, como en el cristianismo, no por identificarse a Cristo, es la masa más particular, porque en las masas estas no se identifica. Si alguien se identificara al ideal, a Hugo Chávez o al Papa no, cuidado, eso es otra historia, a otro ideal, sería ridículo para los semejantes o sería una ofensa, sería un atrevimiento. En el cristianismo lo que sucede es que sí hay identificación al ideal. Dice Freud que con lo que se consigue un mayor rigor de ese superyo, que no es superyo, es un remedio de superyo. Y por tanto se produce la culpa. Si tiene uno un ideal inalcanzable y peca, ese pecado es una palabra nada más, pero lo que se produce es un efecto imaginario de culpa. No de deuda simbólica, de culpa. El confesor libre, ya está, disuelta la culpa, ya se va. No tiene que hacer nada, no se plantea nada con respecto a la comunidad, no se plantea nada con respecto a sí mismo, simplemente se le borra el daño imaginario. La culpa no tiene textura simbólica, es un objeto imaginario que se prefiere a la angustia de no estar soportado en lo imaginario. Es decir, de no estar entre imágenes. Bien, vamos un poco más. El superyo, tal como lo entiende Freud, posee en el sentido de la Vorstellung al menos dos interpretaciones. Una, que es la deuda simbólica con el padre, herencia en forma de ley, de promesa. Un debo hacer X por la sociedad de la que he recibido y por tanto a la que me debo. Una ecuación que permite, en definitiva, asumir la propia palabra como ley, como orden en sintonía con la comunidad para establecer un horizonte al deseo, una promesa de satisfacción aplazada, diferida. La otra es la que analiza en este texto y que ejemplarizan dos instituciones en las que abundan la insignia imaginaria, la Iglesia y el ejército, donde abundan las imágenes. La dependencia imaginaria somete al sujeto a un seguimiento de la demanda surgida en el seno de la masa y en sintonía con esa masa de creyentes o de leales soldados apegados a su general. El sujeto está muy atento a la palabra, está atentísimo, pero a una palabra siempre ajena, por quedar la suya alienada. Por eso, nada de lo que ocurre realmente le aporta una significación particular, sino en función de ese ideal que le coloca como partícipe siempre ajeno. La inmediatez es una de sus marcas, se hace difícil el aplazamiento de la satisfacción. Sin embargo, esta cohesión aparentemente compacta y efervescente sentimentalmente de la masa posee un flanco débil, que lo veremos además en la realidad. En el momento en que se ausenta el ideal o la insignia del ideal, en el momento en que se relaja el lazo libidinal, la complicidad en el seno de esa masa encuentra un modo de esquivar la mirada del otro o la presencia del jefe, y la satisfacción encuentra otros derroteros que los marcados por las anteriores exigencias. Los individuos que jamás cometerían robo en presencia del elemento de cohesión se tornan ahora ladrones o corruptos. Quienes miraban al cielo entregando todo a los demás de manera altruista vuelven la cara buscando satisfacciones egoístas o hacen simplemente aquello que anteriormente no les era permitido. Es decir, cuando se rompe ese superyo, esa especie de prótesis del superyo, que es la masa, la vigilancia entre ellos y el ideal que los sostiene, las cosas vuelven por otro camino. Si esto ocurre sin que haya posibilidad de transferir el amparo a otro lugar, la protección a otro lugar,
el nicho imaginario a otro lugar, encomendarse a otro santo, cunde el pánico. Es la disolución de la masa la que provoca la angustia, dice Freud. La desaparición de lo imaginario trae un real que espanta. Por otra parte, la identificación imaginaria, es decir, aquella que favorece un orden regido desde lo que Freud llama la autoridad exterior, introduce la repetición en el terreno fantasmático y no puede dar salida a la reiterada y normalizada actividad entre los otros para la transformación siempre recreada de la realidad. Dicho en otros términos, no se satisface la repetición, se inscribe en el orden de la fantasía y no en el orden de la realidad, de lo que nos mueve a trabajar, a laborar, hasta esas cosas. La Wiederholungszwang se torna síntoma cuando esa masa, patria, partido, familia, yo, cae dejando la marca del objeto perdido en forma de identificación al rasgo, o bien se libera de esa repetición silenciosa y dolorosa que es el síntoma al desplazarse y encontrar otras insignias, otras imágenes, con las que ingresar en otra masa y de este modo poder afrontar de nuevo esa fundamental inermidad. Digamos, esa especie de deslizamiento que hay, por ejemplo, de pareja en pareja, de masa en masa, del partido, los tránsfugas, no sé si no, ese no es un buen ejemplo. Hay otros intereses. En sentido estricto, la castración, la caída del objeto, no encontraría aquí más enganche que la identificación interpares o la identificación al ideal. Pero eso no puede darse habitualmente sin riesgo de caer en el ridículo. Freud cita un episodio de Wallenstein, de Schiller, en el que el soldado se dirige irónicamente al sargento para decirle algo así como mira cómo tose y cómo escupe. ¿Ves? Y por lo menos en eso te parece a él, al ideal, ¿no? A él, ¿no? No todas las masas son iguales, ni en todas es lícito identificarse al punto de máxima condensación. Por otra parte, lo normal es que la pérdida no se asuma como tal, que haya denegación. Chávez ha muerto, viva Chávez. No es que la tome con él, perdón, no es en eso en absoluto, es un funcionamiento de masa. Además, yo no dudo de eso. Aquí yo lo que estoy analizando es la textura de la masa, no estoy analizando el contenido ni lo que propone ni lo que deja de proponer. Digo el funcionamiento de eso que estamos llamando masa, que lo mismo es una familia que ese mogollón que es un país, o que eso tan particular que es un yo confrontado a sus propias imágenes y eso. Chávez ha muerto, viva Chávez, no hace sino repetir un grito muy antiguo. No hay olvido, hay denegación, y esto tiene sus consecuencias, tanto para los partidos como para las iglesias. El Dios vivo hace sordos convierte en sordos, digamos, del deseo propio. Esa sordera del sujeto que no admite la pérdida, un modo de la falta, tiene el precio del horror al deseo, pues este es ante todo falta de guión, falta de palabra en el otro, falta, es decir, que no haya nadie que me diga qué tengo que hacer, falta de señalizaciones de la autoridad externa. Ahí se manifiesta la debilidad de esta masa, que es relación imaginaria con los otros y con el ideal, su punto débil, el amor que no acepta la castración. El sujeto deniega y sigue demandando ficción porque ésta, ante la amenaza de castración, en su forma imaginaria de pérdida de amor, de pérdida del lazo, es porque el sujeto no se sostiene en eso. Pero esta es justamente la actitud del sujeto infantil cuando al experimentar la falta no quiere creer y sigue apostando al falo, a ser el objeto único del deseo del otro. Por eso, o bien se niega la pérdida, o bien se produce un efecto depresivo hasta que el sujeto encuentra de nuevo una superficie espléndida sobre la que deslizar su deseo. Una imagen. La formación de masas modernas, dado el carácter complejo y lábil de la emisión de signos
y de las señas de reconocimiento, queda capturada por rasgos identificatorios cada vez más insignificantes ante la mirada tradicional. Escapar de la castración, ignorar la falta, no darse por enterado, enterada, da igual, de que el ideal es un constructo para paliar la dureza de vivir, dirige actualmente a esas masas hacia horizontes bizarros de goce manierista, incluidos los escenarios religiosos, o a encapsulamientos rígidos y obsesivos de todo pelaje. Los puntos de condensación se sitúan en niveles tan burdos que a duras penas cabe su idealización.